Mi suegra exige ser CEO propietaria de nuestra casa para proteger a su hijo, pero cuando intenta venderla sin permiso pierde todo y ahora no tiene dónde vivir. Mi suegra Gloria literalmente intentó vender la casa que mi esposo Carlos y yo compramos hace 3 años sin nuestro permiso después de que yo me negara a darle una llave extra, y cuando la demandamos el juez no solo removió su nombre de la escritura sino que también le ordenó pagar $35.000 más $12.000 en honorarios legales, y ahora ella no tiene dónde vivir porque la casa donde estaba rentando era propiedad de Carlos y él la desalojó. Todo esto empezó porque Gloria insistió en ser CEO propietaria de nuestra casa cuando la compramos bajo el pretexto de proteger a su hijo en caso de que yo decidiera dejarlo y quitarle todo, lo cual debió ser mi primera señal de alerta gigante, pero yo ingenuamente pensé que era solo una madre preocupada siendo sobreprotectora. Carlos y yo nos conocimos hace 7 años cuando ambos trabajábamos en la misma empresa de tecnología, y nos casamos hace 5 años después de 2 años de noviazgo relativamente tranquilo donde Gloria se comportó de manera mayormente cordial conmigo aunque con comentarios ocasionales sobre cómo las mujeres modernas no valoran el matrimonio tanto como antes. Cuando anunciamos nuestro compromiso Gloria inmediatamente empezó a dar opiniones sobre cada aspecto de la boda incluyendo el vestido que yo debería usar, el menú que deberíamos servir, y hasta la lista de invitados que según ella necesitaba incluir a todos sus conocidos para mantener buenas relaciones sociales. Carlos tiene una relación complicada con Gloria porque ella es viuda desde que él tenía 14 años y básicamente lo crió sola junto con su hermana menor Valeria, y Gloria frecuentemente le recuerda a Carlos cuánto sacrificó por él trabajando 2 empleos para mandarlo a buena universidad. Yo entiendo que ser madre soltera es difícil y que Gloria hizo mucho por sus hijos, pero ella usa ese historial como justificación para entrometerse en cada decisión que Carlos toma incluyendo decisiones que deberían ser solo entre él y yo como pareja. Hace 3 años Carlos y yo finalmente teníamos suficiente dinero ahorrado para el enganche de una casa, y encontramos una propiedad perfecta en un vecindario tranquilo que estaba dentro de nuestro presupuesto de $320.000. Cuando le contamos a Gloria que habíamos sido aprobados para la hipoteca y que íbamos a cerrar la compra en 2 semanas, ella inmediatamente dijo que necesitaba hablar con nosotros sobre algo importante relacionado con la casa y nos citó a cenar en su departamento. Durante esa cena Gloria nos explicó que ella había estado pensando mucho sobre nuestra compra y que estaba muy preocupada por Carlos porque estadísticas muestran que muchos matrimonios terminan en divorcio y cuando eso pasa frecuentemente la esposa se queda con la casa dejando al hombre sin nada. Le dije que Carlos y yo teníamos una relación sólida y que no planeábamos divorciarnos, pero Gloria insistió en que nadie planea divorciarse pero pasa de todas formas, y que ella como madre tenía la responsabilidad de proteger a su hijo de posibles pérdidas financieras devastadoras. Gloria entonces propuso que ella contribuyera $35.000 al enganche de la casa a cambio de ser CEO propietaria oficial en la escritura junto con Carlos y conmigo, y explicó que eso le daría a Carlos más protección porque si yo alguna vez intentaba quitarle la casa en un divorcio entonces Gloria podría usar su porcentaje de propiedad para asegurar que Carlos no perdiera todo. Le pregunté por qué ella asumía que yo era quien iba a dejar a Carlos o intentar robarle la casa. Y Gloria respondió que ella no estaba diciendo eso específicamente sobre mí sino que simplemente estaba siendo práctica sobre posibilidades estadísticas que cualquier madre responsable consideraría. Carlos inicialmente le dijo a Gloria que no era necesario porque él confiaba en mí completamente, pero Gloria empezó a llorar diciendo que ella solo quería proteger a su hijo único varón y que si él rechazaba su ayuda significaba que no valoraba los sacrificios que ella había hecho criándolo sola. Gloria también mencionó que $35.000 era mucho dinero que ella había ahorrado durante años trabajando duro, y que ella solo estaba ofreciéndolo porque amaba a Carlos y quería asegurarse de que él tuviera seguridad financiera sin importar qué pasara en su matrimonio. Yo le dije a Carlos en privado que la propuesta de Gloria me hacía sentir incómoda porque parecía que ella no confiaba en mí y que además tener a mi suegra como CEO propietaria de nuestra casa podría causar problemas en el futuro si ella decidía opinar sobre cómo usábamos nuestra propia propiedad. Carlos estuvo de acuerdo conmigo pero también se sentía culpable porque Gloria había criado a él y a Valeria con recursos muy limitados y ahora ella estaba ofreciendo una cantidad significativa de dinero que honestamente nos ayudaría bastante con el enganche. Después de varias discusiones y mucha presión de Gloria que llamaba a Carlos casi diariamente llorando sobre cómo él estaba rechazando su amor de madre, finalmente accedimos a aceptar sus $35.000 y ponerla como CEO propietaria con 1/3 de la propiedad mientras Carlos y yo compartiríamos los otros 2/3. Gloria inmediatamente se puso feliz y empezó a hablar sobre cómo ahora ella tenía una inversión importante que protegería el futuro de Carlos, y yo ingenuamente pensé que eso sería el final del tema. La compra de la casa se cerró sin problemas y nos mudamos hace exactamente 3 años en agosto, y al principio todo parecía normal con Gloria visitándonos ocasionalmente para ver cómo estábamos arreglando nuestro nuevo hogar.
Sin embargo, aproximadamente 2 meses después de la mudanza, Gloria empezó a hacer comentarios sobre decisiones de decoración que estábamos tomando, diciendo que como CEO propietaria ella también tenía voz en cómo se veía la casa y que algunas de nuestras elecciones no eran apropiadas para mantener el valor de la propiedad. Cuando pintamos la sala de un color gris oscuro que a nosotros nos gustaba, Gloria dijo que ese color haría que la casa fuera más difícil de vender en el futuro y que como inversora ella prefería que usáramos colores neutros como beige. Le recordé que era nuestra casa donde vivíamos y que podíamos pintarla del color que quisiéramos, pero Gloria respondió que técnicamente era también su casa porque ella era CEO propietaria y que yo debería respetar su opinión, especialmente considerando que ella había contribuido dinero significativo. La situación empeoró cuando Gloria empezó a aparecer en nuestra casa sin avisar, usando la excusa de que como CEO propietaria ella tenía derecho a visitar su inversión cuando quisiera. Yo le pedí que al menos nos avisara antes de venir, pero Gloria se ofendió diciendo que una madre no necesita permiso para visitar a su hijo, y Carlos no quería causar conflicto, entonces no la confrontaba lo suficiente sobre estos límites. Gloria también empezó a referirse a la casa como su casa cuando hablaba con otras personas, diciéndoles a familiares y amigos que ella había comprado una propiedad hermosa donde su hijo vivía con su esposa. Hace 6 meses la situación llegó a un punto crítico cuando Gloria me pidió una llave extra de la casa diciendo que como CEO propietaria ella debería tener acceso permanente en caso de emergencias. Le dije que no me sentía cómoda dándole una llave porque ella ya venía sin avisar demasiado frecuentemente y yo valoraba nuestra privacidad. Y Gloria se molestó muchísimo diciendo que yo estaba siendo irrespetuosa con ella, que había invertido tanto dinero en nuestra casa y que claramente yo tenía algo que esconder si no quería que ella tuviera llave. Carlos me apoyó en esa decisión diciéndole a Gloria que las únicas personas que tendrían llaves de nuestra casa éramos nosotros dos, pero Gloria interpretó eso como que yo lo estaba manipulando para alejarlo de su madre. Gloria empezó a llamarlo constantemente quejándose de que yo era controladora y que él estaba permitiendo que su esposa lo aislara de su propia familia. Y aunque Carlos le aseguraba que eso no era cierto, Gloria insistía en que mi negativa a darle llave era evidencia de que yo estaba tratando de controlar su relación con su hijo. Hace 4 meses Carlos y yo salimos de vacaciones por una semana a México para celebrar nuestro aniversario de bodas, y le pedimos a nuestro vecino de confianza que revisara la casa ocasionalmente y regara nuestras plantas. Cuando regresamos de las vacaciones el vecino nos contó algo extraño, que había visto a Gloria entrando a nuestra casa en 2 ocasiones con un hombre que parecía agente de bienes raíces y que estuvieron dentro por aproximadamente 1 hora cada vez tomando fotos y midiendo cuartos. Le pregunté a Carlos si él le había dado permiso a Gloria para entrar a la casa mientras estábamos fuera y él dijo que definitivamente no. Entonces llamamos a Gloria para preguntarle qué estaba haciendo en nuestra casa sin permiso. Gloria inicialmente negó haber estado ahí, pero cuando le dijimos que el vecino la había visto, ella cambió su historia y dijo que como CEO propietaria ella tenía derecho a revisar el estado de su inversión, y que el hombre no era agente de bienes raíces sino un inspector que ella contrató para asegurarse de que la casa estaba bien mantenida. Le dije que eso no explicaba por qué había fotos de los cuartos siendo tomadas y por qué habían estado midiendo espacios, y después de más presión Gloria finalmente admitió que había estado considerando vender su tercio de la propiedad porque necesitaba liquidez para otros planes financieros. Le preguntamos cómo planeaba vender su tercio sin nuestro conocimiento o permiso, y Gloria respondió que ella había consultado con un abogado y al parecer como CEO propietaria ella técnicamente podía vender su porcentaje a quien quisiera, aunque eso significara que un extraño se convirtiera en CEO dueño de la casa con nosotros. Carlos se puso furioso diciéndole a Gloria que eso era completamente inaceptable y que si ella realmente había contratado un agente de bienes raíces para vender parte de nuestra casa sin decirnos, entonces ella había cruzado una línea seria. Gloria empezó a gritar que ella había invertido su dinero duramente ganado en esa propiedad y que tenía derecho a hacer lo que quisiera con su inversión, y que si nosotros teníamos problema con eso entonces tal vez deberíamos haberlo pensado antes de aceptar su dinero. Yo le dije a Carlos que necesitábamos consultar con un abogado inmediatamente porque la situación con Gloria estaba completamente fuera de control, y Carlos estuvo de acuerdo diciendo que su madre había ido demasiado lejos al intentar vender parte de nuestra casa sin nuestro conocimiento. Conseguimos una consulta con un abogado especializado en bienes raíces y le explicamos toda la situación, incluyendo cómo Gloria se había convertido en CEO propietaria y sus acciones recientes intentando vender su porcentaje. El abogado nos dijo que técnicamente Gloria tenía razón en que como CEO propietaria ella podía intentar vender su porcentaje de la propiedad, pero que nosotros como los otros CEO propietarios teníamos derecho de primera refusal, lo cual significaba que podíamos comprar su parte antes de que ella se la vendiera a un tercero. El abogado también nos explicó que si podíamos probar que Gloria había obtenido su CEO propiedad a través de manipulación o coerción, entonces potencialmente podríamos demandarla para remover su nombre de la escritura completamente.
Le preguntamos al abogado qué evidencia necesitaríamos para probar manipulación y él dijo que mensajes de texto, correos, grabaciones, o testimonios de testigos que mostraran que Gloria había presionado a Carlos usando tácticas emocionales para ser añadida a la escritura ayudarían mucho. Carlos y yo revisamos todos nuestros mensajes y correos de hace 3 años y encontramos múltiples ejemplos donde Gloria amenazaba con cortar contacto con Carlos si él no aceptaba su dinero, mensajes donde ella lloraba diciendo que Carlos no la amaba si rechazaba su ayuda, y correos donde ella explícitamente decía que estaba ofreciendo el dinero para proteger a Carlos de mí en caso de divorcio. También contactamos a Valeria, la hermana de Carlos, para preguntarle si ella recordaba cómo había sido el proceso cuando Gloria insistió en ser CEO propietaria, y Valeria nos confesó algo que no sabíamos, que Gloria había hecho exactamente lo mismo con ella hace 8 años cuando Valeria compró su primera casa con su entonces esposo. Valeria nos contó que Gloria había insistido en ser CEO propietaria de su casa usando las mismas tácticas emocionales, y que cuando Valeria y su esposo eventualmente se divorciaron hace 3 años Gloria había causado problemas enormes durante la división de activos porque ella se negaba a transferir su porcentaje a ninguno de los dos a menos que le pagaran significativamente más de lo que valía. Valeria dijo que finalmente tuvieron que llegar a un acuerdo donde Gloria recibió $60,000 por su tercio de la propiedad que solo valía $40,000 en ese momento, básicamente extorsionando a Valeria y su ex esposo para poder finalizar su divorcio. Valeria también nos dijo que ella había intentado advertirle a Carlos sobre aceptar dinero de Gloria para nuestra casa pero que Carlos no la había escuchado porque en ese momento él creía que su situación sería diferente, y Valeria se arrepentía de no haber sido más insistente en advertirnos. Con toda esta información y los testimonios de Valeria más los mensajes y correos que teníamos, nuestro abogado dijo que teníamos un caso bastante fuerte para demandar a Gloria por manipulación y coerción para obtener CEO propiedad fraudulenta. Le preguntamos cuáles serían las posibles consecuencias si ganábamos el caso y el abogado explicó que si el juez determinaba que Gloria obtuvo su CEO propiedad de manera fraudulenta entonces su nombre podría ser removido de la escritura y además ella podría ser obligada a pagar daños y perjuicios más honorarios legales. Decidimos seguir adelante con la demanda y hace 2 meses finalmente tuvimos nuestra audiencia en corte donde presentamos toda nuestra evidencia incluyendo los mensajes manipulativos de Gloria, el testimonio de Valeria sobre cómo Gloria había hecho lo mismo con ella, evidencia de que Gloria había estado intentando vender parte de la casa sin nuestro conocimiento, y evidencia de que Gloria había entrado a nuestra casa sin permiso múltiples veces. El abogado de Gloria intentó argumentar que ella simplemente era una madre preocupada que había invertido dinero legítimamente en la propiedad de su hijo, pero el juez no compró esa narrativa. El juez revisó todos los mensajes donde Gloria amenazaba con cortar contactos y Carlos no aceptaba su dinero, escuchó el testimonio de Valeria sobre el patrón de comportamiento de Gloria, y consideró el hecho de que Gloria había intentado vender su porcentaje sin nuestro conocimiento mientras nosotros estábamos de vacaciones. Después de escuchar todos los argumentos el juez determinó que Gloria había obtenido su CEO propiedad a través de manipulación emocional y coerción, y que sus acciones subsecuentes intentando vender la propiedad sin nuestro conocimiento demostraban que sus intenciones nunca fueron realmente proteger a Carlos sino tener control sobre nuestra casa. El juez ordenó que el nombre de Gloria fuera removido completamente de la escritura de la propiedad, y además le ordenó devolver los $35,000 que había contribuido originalmente porque esa cantidad sería considerada un regalo una vez que su CEO propiedad fraudulenta fuera anulada. Gloria intentó argumentar que ella no tenía $35,000 para devolver en ese momento, pero el juez le dijo que eso no era su problema y que ella tenía 90 días para pagar esa cantidad completa o enfrentaría embargos de salario y otras consecuencias legales. Además el juez ordenó que Gloria pagara nuestros honorarios legales que sumaban aproximadamente $12,000 porque él determinó que nosotros habíamos tenido que incurrir en esos gastos debido a sus acciones fraudulentas y manipuladoras. Gloria salió de la corte llorando y gritando que era injusto que el sistema legal favoreciera a una nuera manipuladora sobre una madre que solo intentaba proteger a su hijo, pero el juez simplemente le dijo que tenía 90 días para cumplir con las órdenes de la corte o enfrentaría consecuencias adicionales. Después de la audiencia Carlos le dijo a Gloria que él estaba profundamente decepcionado de ella y que necesitaba tiempo lejos de ella para procesar todo lo que había pasado, y Gloria respondió que yo lo había manipulado para que se pusiera en mi contra y que algún día él se daría cuenta del error que había cometido al elegirme sobre su propia madre. Carlos le respondió que él no estaba eligiendo entre nadie sino simplemente estableciendo límites saludables con una madre que claramente tenía problemas respetando la autonomía de sus hijos adultos. Gloria vivía en un departamento que técnicamente era propiedad de Carlos porque él lo había comprado hace 4 años como inversión y se lo rentaba a Gloria a precio reducido, y después del veredicto Carlos le dio 30 días de aviso de desalojo diciéndole que ya no se sentía cómodo siendo su landlord después de todo lo que había pasado.
Gloria gritó que eso era cruel e inhumano dejarla sin casa, pero Carlos le recordó que ella había intentado vender nuestra casa sin nuestro permiso, entonces aparentemente ella no tenía problema dejándonos a nosotros potencialmente sin hogar si un extraño hubiera comprado su tercio, y ahora ella estaba experimentando una pequeña porción de cómo se siente esa falta de seguridad habitacional. Actualización 1. Han pasado 6 semanas desde el veredicto y varios preguntaron qué pasó con Gloria después de que el juez le ordenara pagar $47.000 total entre los $35.000 de devolución más los $12.000 de honorarios legales. Gloria no pagó nada durante los primeros 30 días, entonces nuestro abogado inició el proceso de embargo de salario, y descubrimos que Gloria había estado trabajando medio tiempo en una tienda departamental ganando apenas suficiente para vivir. Entonces el embargo significaba que aproximadamente 25% de su sueldo iría directamente a pagar su deuda con nosotros. Gloria también perdió el departamento donde vivía porque Carlos siguió adelante con el desalojo después de que ella lo llamó llorando suplicándole que reconsiderara, pero él mantuvo su decisión. Gloria tuvo que mudarse con una prima lejana que vive a 2 horas de distancia en un pueblo pequeño. Y según Valeria, que todavía mantiene contacto mínimo con su madre, Gloria está extremadamente amargada culpándonos a Carlos y a mí por arruinar su vida cuando según ella solo estaba tratando de ser buena madre. La familia extendida de Carlos reaccionó de manera mixta cuando se enteraron de toda la situación, con algunos tíos y primos diciendo que nosotros fuimos muy duros con Gloria y que deberíamos haber manejado todo privadamente sin involucrar cortes. Sin embargo, cuando Valeria les contó sobre cómo Gloria había hecho exactamente lo mismo con ella años atrás y había extorsionado dinero durante su divorcio, varios familiares admitieron que ahora veían un patrón problemático en el comportamiento de Gloria que ellos habían ignorado durante años. Mi suegro, el hermano mayor de Gloria que se llama Roberto, me llamó para disculparse por no haber intervenido antes cuando notó que Gloria estaba actuando de manera controladora con nosotros. Roberto me contó que Gloria ha tenido problemas toda su vida queriendo controlar a las personas cercanas a ella, y que cuando ella se casó su difunto esposo frecuentemente se quejaba de que Gloria intentaba tomar todas las decisiones en el matrimonio sin considerar su opinión. Roberto dijo que después de que su cuñado murió, Gloria se volvió aún más controladora con Carlos y Valeria porque ya no tenía esposo sobre quien ejercer ese control. También descubrimos que Gloria le había mentido a toda la familia sobre las circunstancias de por qué fue removida de la escritura de nuestra casa, diciendo que nosotros la habíamos demandado injustamente para robarle su inversión legítima y que el juez había sido corrupto favoreciendo a la nuera joven sobre la madre mayor. Sin embargo, cuando varios familiares empezaron a preguntarle detalles específicos y ella no pudo mantener su historia consistente, eventualmente la verdad de lo que realmente había pasado salió a la luz y Gloria perdió la simpatía de muchas personas que inicialmente habían estado de su lado. Valeria nos contó que Gloria también perdió contacto con su otro hijo Marcos, que vive en otro estado, porque cuando Marcos se enteró de toda la situación le dijo a Gloria que él estaba harto de su comportamiento manipulativo y que no quería que ella tuviera ningún tipo de control financiero o legal sobre aspectos de su vida. Marcos al parecer había evitado comprar casa durante años específicamente porque no quería darle a Gloria la oportunidad de involucrarse en sus finanzas, y cuando se enteró de lo que ella nos había hecho a Carlos y a mí, eso confirmó que su decisión de mantenerla a distancia había sido correcta. Actualización 2. Han pasado 4 meses desde el veredicto y es momento de cerrar este capítulo explicando cómo quedó todo finalmente. Gloria perdió completamente su CEO propiedad de nuestra casa que ella había obtenido a través de manipulación, perdió los $35.000 que había invertido originalmente porque fueron considerados regalo una vez que su CEO propiedad fraudulenta fue anulada, perdió $12.000 adicionales que tuvo que pagar en honorarios legales nuestros, perdió el departamento donde vivía porque Carlos la desalojó y ya no quiere ser su landlord, perdió su relación cercana con Carlos que ahora solo tiene contacto mínimo necesario con ella, perdió acceso regular a nosotros y eventualmente a nuestros futuros nietos porque establecimos límites muy claros sobre su comportamiento, perdió el respeto de múltiples miembros de familia extendida que descubrieron su patrón de manipulación, y perdió contacto con su otro hijo Marcos, que decidió cortar comunicación después de enterarse de toda la situación. Carlos está procesando todo lo que pasó con ayuda de terapia porque darse cuenta de que tu madre te manipuló usando tu amor filial y tu culpa sobre sus sacrificios pasados es algo difícil de aceptar, pero él está comprometido a establecer límites saludables y a no permitir que Gloria use tácticas emocionales para controlarlo en el futuro. Valeria se siente aliviada de que finalmente alguien más en la familia vio el comportamiento problemático de Gloria y que ella ya no es la única que tiene que lidiar con las consecuencias de confrontarla. Nosotros ganamos la propiedad completa de nuestra casa sin tener que compartirla con una suegra controladora que quería tener voz en cada decisión que tomábamos en nuestro propio hogar. Ganamos la paz de saber que Gloria ya no puede aparecer sin avisar porque ya no vive cerca y no tiene llave,
Y ganamos el respeto de la familia que inicialmente pensó que éramos crueles pero que eventualmente entendió que estábamos estableciendo límites necesarios con alguien que había cruzado líneas serias. He aprendido que cuando alguien insiste en ser CEO propietario de algo usando como justificación protegerte de tu pareja, eso es una bandera roja enorme que indica que esa persona no confía en tu relación y probablemente tiene intenciones de control en lugar de apoyo genuino. Gloria pasó años construyendo una narrativa de madre sacrificada que merecía control sobre la vida de sus hijos adultos porque ella los había criado sola, pero sacrificar por tus hijos no te da derecho a manipularlos o controlar sus decisiones como adultos independientes. Y aprendí que el karma para personas controladoras que usan vínculos familiares para manipular es especialmente poético cuando pierden exactamente las cosas que estaban tratando de controlar, porque Gloria quería controlar nuestra casa y terminó sin casa propia. Quería controlar su relación con Carlos y terminó con contacto mínimo, y quería ser vista como madre protectora pero terminó expuesta como manipuladora que repetía patrones abusivos con múltiples hijos. Cuando usas amor familiar como arma, eventualmente ese amor se convierte en límites saludables que te dejan completamente afuera.